Muchas gracias, muchas gracias. Saludos a todos los miembros de la comunidad católica Bodas de Caná. Y un gusto poderme encontrar con ustedes a través de este medio. No nos podemos ver face to face, pero al menos poder contemplar los rostros que están participando. Bien, me dieron este temita y quiero arrancar ya con eso, ¿no es cierto? Voy a poner unas imágenes para inhabilitó la función de compartir la pantalla. ¿Y por qué? Bueno, ¿no puedo participar con unos slides? Ah, sí, 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 ya, está bien, está bien, está bien. Está bien, ya, ahora sí. ¿Lo están viendo todavía? ¿Lo Sí, están padre, sí viendo? estamos viéndola, acá. A ver, bien, entonces les doy un saludo de todos los miembros de la comunidad parroquial Corazón de Jesús de Magdalena. En esta noche en la que, digamos, bueno, pues hay un pequeño servicio nuestro para poder dar un poquito de luz en este tema de formación que desean realizar, el don del conocimiento o el don de la sabiduría. Antes de hablar del don de la sabiduría, conviene hablar del autor, y es el Espíritu Santo. Entonces vamos a tratar un poquito de recordar quién es este Señor para poder empalmar con el don, me parece a mí muy, muy, muy oportuno. Entonces es una persona de la familia trinitaria, eso ya lo sabemos desde pequeños, conocimos el catecismo y aprendimos eso. Esta familia trinitaria está compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿m? Donde el Espíritu Santo es el que procede del Padre y del Hijo, procede del Padre y del Hijo. ¿Y qué cosa es este espíritu que procede del Padre y del Hijo? Decimos que es la vida del Padre y es la vida del Hijo. Esto es importante. Con esto se entiende bien lo que es Pentecostés. Pentecostés nos comunica la fuerza del Espíritu Santo. Pero ¿de quién es esa fuerza del Espíritu Santo? Sí, es de Él, claro, pero ¿de quién más? Porque Él es una persona trinitaria y cuando trabaja el Espíritu Santo trabaja en nombre de los tres. Los tres formalizan su presencia. Entonces es la vida del Padre y del Hijo. Decimos que es la fuerza del Padre y del Hijo. ¿Su fuerza de qué? Su fuerza de vida, su fuerza de vida. No es una fuerza física, es una fuerza de animación, es una fuerza que da vida. Y es el amor del Padre y el amor del Hijo. O sea, no se puede entender el Espíritu Santo si no es una carga de amor. ¿Y de quién es ese amor? Del Padre y del Hijo. Es tan grande el amor del Padre y del Hijo, tan grande que ese amor explica un poco la creación. Entonces también ese amor explica la presencia del Espíritu. Ese amor se personifica. Pues que es tan inmenso es ese amor tan profundo que se personifica. Y entonces el Padre no puede actuar sin el Espíritu, no puede actuar sin el Hijo, porque todo eso está muy fuertemente unido. El Hijo no puede actuar sin el Padre, sin el Espíritu. El Espíritu no puede actuar independientemente del Padre y del Hijo, ni hablar. Por eso se llama familia trinitaria. ¿Estamos? O le decimos nosotros la Santísima Trinidad. Bien, entonces estas tres personas siempre han actuado juntas, siempre han estado presentes. Y esto después, desde la creación, ¿no? Desde la creación, la redención y todo lo que se viene en adelante, estarán siempre presentes los tres. La obra de la creación participan los tres. En la obra de la redención, los tres han participado. Y en adelante continuarán participando los tres. A veces sobresale uno o le atribuimos a uno, ¿no? Al Padre se le atribuye a la creación, pero en realidad en la creación, por el texto bíblico, está presente el Hijo y está presente el Espíritu. El Espíritu, el Padre sopla ese ruá, ¿no? Ese ruá comunica vida, etc. Bien, este Espíritu Santo tiene unos signos de presencia en el Antiguo Testamento que vamos a dejarlos porque ya sería bastante largo y al final veremos un poco la experiencia de Salomón. Y también tiene su presencia muy fuerte en el Nuevo Testamento. Lo curioso que en el Nuevo Testamento
Jesús, por una parte, mueve, mejor dicho, este Espíritu Santo, mueve a Jesús. Primero, provoca la encarnación. Es el Espíritu que gesta el seno de María para que el Hijo se haga hombre. Este Espíritu lo sigue moviendo a Jesús. Encontramos en el texto que para muchos eventos el Espíritu lo llevó, ¿no? Lo llevó al bautismo, lo llevó al desierto, lo llevó a ejercer su ministerio público, lo llevó a salir a otra parte, a hacer sus viajes y visitas a los diferentes pueblos. El Espíritu lo lleva a orar, a retirarse y orar. De modo que este Espíritu mueve a Jesús, pero también Jesús lo mueve a él. Encontramos que para el envío, la misión de evangelización, sobre todo al final de los evangelios, les comunica el Espíritu. Él sopla sobre los apóstoles y los envía a la misión. Algo semejante también pasa en el bautismo. Bien, entonces la presencia del Espíritu en el Nuevo Testamento es mucho más manifiesta que en el Antiguo Testamento, ciertamente. En el Nuevo Testamento el Espíritu se ha manifestado mejor. Con Pentecostés pues ha sido, digamos, la plenitud de su presencia y de su acción, sea en los inicios de la vida cristiana, como también en los inicios de nuestra vida. Bien, entonces, esta presencia del Espíritu está en toda la vida cristiana. En nosotros, la experiencia la comenzamos desde el bautismo. Es la primera fuerza que tenemos, el primer elemento de nuestra identidad cristiana. Lamentablemente, el bautismo que recibimos lo hacemos de niños y es poco lo que hacen los papás y los padrinos, es poco lo que hacen para que la criatura bautizada pueda reconocer lo que ha recibido en el bautismo. Nosotros estamos muy contagiados por la costumbre de los niños. Es costumbre, por tanto, como cualquier otra costumbre, también se le bautiza, tanto para decir que ya pues pasó la infancia, ¿no? Y queda como un recuerdo de la infancia. Lamentablemente, así como queda la ropa que usó, el mechoncito de pelo que le cortó la mamá a la criatura y que lo guarda ahí secretamente porque es su pelito de bebé, o el diente que se le cayó y lo guarda para tomarle el pelo después, o la piñata que rompió, le guardan la fotografía, etc. Así también el bautismo pasa como una de las costumbres infantiles. Y claro, el chico, el muchacho, cuando ya crece a la adolescencia, entra en la juventud, del bautismo ni fa ni fu. Es una cosa de niños, es una praxis para niños cristianos, y una vez que pasa la niñez, no pasó nada. Y nadie nos dice, caramba, el bautismo los acompaña toda su vida. El bautismo es el que les da la identidad cristiana. El bautismo les ha dado otro padre que hay que reconocer, pero es evidente que esos niños no van a reconocer el otro padre que no lo ven si es que no lo notan en la presencia de sus padres y de sus padrinos. Papás que rezan poco, que no hablan de Dios, y si hablan en los momentos de desgracia. Entonces, evidentemente, ese niño, sus impresiones que recibe de ese Dios no lo quiere tener, evidentemente, ni va a valorizar su bautismo. Además, nadie se lo presenta, nadie le dice, mira, tienes tú, además de que nosotros somos tus padres biológicos, tienes un padre profundamente espiritual. Nosotros le hemos dado paternidad a ese Dios, le hemos dado el 50% de nuestra paternidad. Por eso perteneces a nosotros y perteneces a Dios. Y te tenemos que respetar porque no solamente eres nuestro, sino también eres de Él. Y tenemos que respetarte tanto también en tus decisiones porque hay cosas que nosotros no quisiéramos, pero es que no dependes tampoco de nosotros, dependes también de Él, que te inspirará, te llamará, te dirá algo. Entonces, esa dimensión de la responsabilidad de la paternidad de Dios, del sacramento del bautismo, de la identidad con este Dios, que es lo que el chico debería normalmente y con serenidad acopiar y asimilar por la conducta de sus padres, por su oración, por su serenidad, por el gusto que tienen de comunicarse con Dios, por lo contento que están con ese Dios que tienen, a quien
lo saludan, le agradecen, etcétera. Evidentemente, si el chico no ve esas experiencias, no va a entender a Dios, pues, y lo va a tener como algo, cuando tome conciencia, un poco que va a lamentar, porque ¿qué han hecho con el bautismo, no? ¿Qué han hecho con el bautismo con él? ¿Por qué lo han bautizado? Ni él sabe. Y si le dice a los papás, ¿por qué me han bautizado? Los papás se quedan mudos. Se quedan mudos, no saben qué respuesta darle al chico. Peor si este chico se molesta, ¿no? Y les cuestiona el bautismo. Sobre todo las niñas son a veces bien feroces. Les dicen, ¿con qué permiso me han bautizado? ¿Quién les ha dado permiso para bautizarme en la Iglesia Católica? Yo ahora quiero ser mormona y me he enterado que estoy bautizando en la Iglesia Católica, pero ¿a quién le pidieron permiso? A la mía chica, los papás se rayan. Pero lógico, una muchachita reacciona así porque nunca los ha visto a sus papás en oración, nunca los ha escuchado hablar bien de Dios, que están contentos con Él. El testimonio ha sido muy, muy, muy frío de él. Entonces, evidentemente, ese bautismo no pega y se desacredita. Bien, entonces, para que nos demos cuenta que el bautismo tenemos que revalorizarlo. Y si estamos viendo al Espíritu Santo, pues con mayor razón, ¿no? Es el primer encuentro de recibir la vida de Dios. ¿Qué cosa es la vida de Dios? El Espíritu Santo es vida de Dios, es amor de Dios, por tanto es filiación con Dios. Por eso decimos que los papás al presentar su hijo al bautismo están cediendo 50% de su paternidad. De modo que el hijo no es solo su hijo, es también hijo de Dios. Esto también le costó entender a María y a José, por supuesto, ¿no? Cuando se encuentran en el templo, ¿y por qué me buscan? ¿No saben que tengo que dedicarme a las cosas de mi padre? Un reche para José, ¿no? Y María se quedó mutis, ¿no? Y todo esto lo iba pensando, lo iba asimilando. Claro, claro. Es mío, pero no es totalmente mío. Yo lo he tenido, yo lo he engendrado, pero no es totalmente mío. También tiene que dedicarse a su padre, evidente, evidente. Bien, entonces el bautismo pues es la primera fuerza de identidad. Es el primer momento en el cual el espíritu eclosiona en una persona humana, aunque sea un niño. Pero eclosiona también colateralmente en los papás y en los padrinos en el bautismo. Y esto lamentablemente le tenemos que poner más fuerza para no perder el significado. Si no, no sé si serán válidos los bautismos donde los papás ni idea tienen qué cosa están haciendo con el hijo. Más preocupados por la foto, más preocupados por la comida, por la acogida al compadre, por la fiesta que van a hacer, que por la criatura. Se aprovechan del niño para hacer su fiesta. Al niño después lo meten en su cuarto, le ponen su mamadera de 3 litros, le apagan la luz, que duerma y que no moleste. ¿Por qué? Porque los adultos nos vamos a divertir. Yo no sé si allí ha habido bautismo o no. Porque los papás han pedido algo que ni siquiera se han dado cuenta. ¿Y será válido ese bautismo? Aunque lo dio un obispo, ¿será válido? Bueno, una segunda experiencia fuerte que tenemos nosotros de la presencia viva del Espíritu Santo en nuestras vidas es el Pentecostés. Y esto, Pentecostés nos ayuda a renovar totalmente, a reactualizar su presencia. Y también lo podemos pedir, este espíritu que venga, que nos haga fuertes, ¿no es cierto? Que su presencia nos anime a tomar buenas decisiones, a madurar en nuestra fe, en nuestra vida civil y religiosa, etc. Bien, entonces más o menos, esto es un cuadrito así breve de la repercusión de la presencia de este Espíritu Santo. Bien, los dones. Entonces, entre otras cosas, están los famosos dones del Espíritu Santo, ¿no? Porque Dios es amor, ciertamente, y lo demuestra de muchas maneras. Los dones son expresión de amor, porque el don, ¿qué cosa es? Es un regalo. Sin recompensa, es un regalo porque uno ama a una persona, porque Dios nos ama, nos regala. El don, entonces, es una muestra de que Dios nos quiere, sin pedirnos recompensa. No es un trueque. Por muy justo que sea el trueque, es una dación de amor. Este Dios amor lo demuestra, su amor lo demuestra de muchas maneras. Pero una forma de demostrar su amor es cuando nos da
cuando nos dona sobre nosotros sus dones, los dones del Espíritu Santo. Estos dones demuestran que Él es nuestro Padre, demuestran que Él nos quiere y nos ayuda para seguirlo. Por eso nos da los dones, ¿no? Para que lo podamos seguir, para que podamos ser fiel, para que lo podamos conocer mejor y responder a la calidad de amor que nos brinda. Bien. Entonces, estos dones del Espíritu Santo se reciben en el bautismo, se refuerzan en la confirmación y se desarrollan durante toda la vida. ¿Cuáles son esos dones? Los conocemos muy bien, ¿no? Consejo, entendimiento, sabiduría, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Los famosos 7 dones, 7 dones. Bien, entonces hoy día nosotros vamos a hablar un poquito sobre el don de la sabiduría o conocimiento. ¿Estamos? ¿Hasta aquí? Esto ha sido una breve introducción para encuadrar un poco el don de la sabiduría. ¿Podemos seguir? Los quiero escuchar o ya se me han dormido. ¿Me escuchan? Sí, padre, sí, perfectamente. Padre, necesitamos respeto. Ya, pues bueno, ya me están consolando porque dije, si se han dormido, la canción. Estamos atentos. Bueno, bien, entonces seguimos. ¿Qué significa el don de la sabiduría? Que es un don del Espíritu Santo. Bien, entonces vamos a distinguir la sabiduría humana y el don de la sabiduría. ¿Qué cosa es la sabiduría humana? La sabiduría humana es el esfuerzo que hace el hombre, perdón, que se adelantó, el esfuerzo que hace el hombre para conocer, para tener experiencia, porque el hombre está llamado a aprender, ¿no? Nosotros estamos hechos, somos una máquina para aprender. Aprendemos porque también investigamos y ciertamente la sabiduría humana se llena de este esfuerzo de aprendizaje, de investigación. Es un logro. Y para tener y poder conocer, hay un método, ¿no? Mejor dicho, hay varios métodos. Depende del campo en el que se esté investigando, ¿no? Hay varios métodos. O sea, no se aprende de cualquier manera. Se aprende por un método. También se aprende por experiencia, ¿no? Conocimiento empírico, la sabiduría empírica. Bueno, pero es un esfuerzo humano. Mientras que en el tema del don de la sabiduría, ante todo es un don de Dios. ¿En qué consiste ese don de Dios? ¿Por qué el Espíritu Santo nos da ese don de sabiduría? Para que nosotros seamos capaces de ver las cosas con los ojos de Dios. Un poco atrevido, ¿verdad? Para ver las personas con los ojos de Dios. Para ver los acontecimientos que nos suceden, la historia, con los ojos de Dios. No solo con nuestros ojos de conocimiento, de experiencia, sino también con los ojos de Dios. Es decir, tener esa capacidad de poder decir si Dios está conforme a esto o no está conforme. Si a Dios le gusta estas cosas, estas personas, estos acontecimientos o no le gusta. Discernir en esta realidad qué cosa quiere Dios, cuál es su voluntad. Esta capacidad de saber leer la realidad y entender no lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere, evidentemente no es producto de nuestro esfuerzo personal solamente. Es un don. Es un don. Y hay que pedirlo. Bien, entonces que quede claro eso, ¿no? Sabiduría es el don que nos ayuda a ver las cosas, las personas y los acontecimientos, pero desde los ojos de Dios, desde la voluntad de Dios, desde su manera de pensar. No es que nos pongamos nosotros como dioses, ni hablar, pero siendo criaturas, siendo sus hijos, podemos entender cuál es la voluntad del Padre, ¿no? También los hijos se plantean ese tema, ¿no? ¿Qué le gustaría a mi papá?
¿Qué le gustaría a mi mamá? ¿Cómo les gustaría a ellos que hagamos estas cosas? Etcétera. Bueno, algo semejante es la relación de nosotros con Dios cuando recibimos este don de la sabiduría, que para eso está, para aprender a leer la realidad de acuerdo a lo que Dios quiere, de acuerdo a su destino, de acuerdo a su plan de salvación, de acuerdo a la historia por donde nos quiere guiar sanamente. Y no es para que nosotros seamos títeres de este Dios, no, es para que nosotros podamos tomar mejores decisiones. Dios no nos va a reemplazar en las decisiones que nos toca realizar, pero sí nos va a iluminar. Es una fuente de luz que nos ayuda a comprender mejor las cosas y a tirar las cosas de acuerdo a lo que Dios también quiere, que es una búsqueda del hombre, ¿no? El hombre quiere realmente también saber si lo que está haciendo es correcto o no, si lo que está haciendo va a repercutir en bien de todos o no. Entonces, una luz para esto es la presencia de Dios, ¿no? El juicio de Dios. De modo que la sabiduría entra en este terreno. Bien, seguimos. Bueno, acá tenemos una pequeña síntesis. La sabiduría nos hace ver todas las cosas a través de Dios y nos impulsa a buscarlo sobre todas las cosas. Interesante. Bien, necesidad de este don. Entonces, con la sabiduría, la fe crece, evidentemente, porque voy entendiendo lo que este Dios nos ha dado como dato revelado. Nos ha dado como dato, nos ayuda a comprender un poco, a conocerlo un poco más. Evidentemente, este Dios, ¿cómo lo puedo conocer yo? Él también se manifiesta, ¿no? Porque la fe no se limita solamente a un tema cognitivo desde el esfuerzo del creyente, es un dato revelado, o sea, es una comunicación de Dios. Dios se comunica, ¿no? Dios se comunica. Entonces la sabiduría nos ayuda a comprender esta comunicación de Dios. Nos ayuda a entender por qué nos hace ver las cosas como Él las quiere, como Él las ve. La fe abre al hombre a acoger la manifestación de Dios, ¿no? Esta comunicación de Dios, entonces, requiere del hombre una apertura, una acogida. No siempre va a comprender el mensaje a la primera, pero con este don de la sabiduría va a ir poco a poco entendiendo qué cosa quiere Dios, ¿no? Por eso Él se comunica y tenemos que captar su mensaje. Entonces, este don nos ayuda a disponernos a una mayor apertura y acogida de este don amor de Dios. De modo que la comunicación de Dios no es fría, ¿no? Digo esto y ya, si entiendes bien, bien, si no, allá tu problema. No. Dios se comunica y nos da el don de poder sintonizar con Él. Maravilloso. Por eso es un don, esa capacidad de sintonía con Él, de poderlo comprender. Y no solo, sino también de poder vivir de acuerdo a esa sintonía y de acuerdo a esa comprensión. Porque no por las puras habla, ¿no? No por las puras tampoco se comunica con nosotros. Bien. Gracias entonces al don de la sabiduría, bajo la moción del Espíritu Santo, que nosotros podemos entender a Dios. Es este don que nos ayuda, nos mueve a entender a Dios. Claro, Dios es amor y entender su amor lo hacemos gracias al don recibido, ¿no? ¿Qué significa entender a Dios? Conocer su plan de salvación. ¿Qué cosa quiere Él de nosotros? Su plan de salvación, la historia de la salvación. Saber qué quiere de cada uno de nosotros, es decir, nuestra vocación. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Qué misión nos brinda? ¿Qué misión nos da? Esta pregunta de ¿para qué estoy
¿para qué sirvo? En parte tiene una respuesta desde el don de la sabiduría, que me da luz para comprender lo que Dios quiere de mí, porque estoy leyendo mi vida con los ojos de Dios y lo que Él quiere que yo haga. Porque ese don me lleva a entender qué cosa quiere Dios de mí. Saber qué cosa quiere de la historia, de los acontecimientos. No para manejarlos, sino para que el hombre tome mejores decisiones. No es un Dios que nos ahorra el trabajo y el esfuerzo. No, es un Dios que nos dota para que seamos capaces de obrar bien, de obrar correctamente, de acertar, de evitarnos las opciones que nos van a destruir y favorecer aquello que construye el bien de todos, el bien personal y el bien de todos. Entonces, todo eso es sabiduría. Sabiduría. Nosotros a veces calificamos a una persona de sabia porque lo que habla edifica, porque lo que habla convoca a todos, ¿no? Decimos, esa persona es sabia, ¿no? De que cada vez que dice algo, pues hace sentir bien a todos, ayuda a cambiar de actitudes. Cuando habla, une, no separa, no divide, sino da fuerza para la unión, da fuerza para la esperanza, da fuerza para el servicio, la caridad. Y decimos, esta persona es muy sabia. Estamos diciendo que está muy dotado de Dios, tiene ese don de la sabiduría, pero muy consciente. Y lo ejerce, lo ejerce. Bien. Entonces la sabiduría viene a ser ese gusto de Dios y de las cosas de Dios. Es saborear a Dios en la vida. Saber ver con los ojos del corazón. Dios es amor, por eso decimos ojos del corazón, porque Dios es amor. Ver la realidad con los ojos del corazón de Dios. Interesante, ¿eh? Nos ayuda a ver las cosas de una manera diferente. Bien, pasamos al segundo punto, efectos del don, según el esquemita que me han planteado, ¿no? Efectos del don. Entonces, primero, nos enseña a juzgar rectamente las cosas creadas en relación con Dios. Evidentemente, si es un don para leer la vida, juzgar la vida con los ojos de Dios, evidentemente nos enseña a juzgar rectamente, porque Dios no nos puede engañar, pues. Esto significa descubrir la huella de Dios en uno y en todo lo creado. Descubrir la huella de Dios en uno y en todo lo creado. También como esfuerzo humano, hay un camino para descubrir la presencia de Dios gracias a la belleza de las criaturas, al orden de las criaturas o a la armonía de las criaturas. Entonces uno llega al Creador, con un razonamiento humano. ¿Es posible? Es posible. Pero en este caso, con el don recibido, uno descubre la huella de Dios en las personas y también en cualquier otra criatura de este mundo. Segundo, nos enseña a comprender el valor de nuestra pequeñez y el valor de todo lo creado. Cuando se habla del valor de la pequeñez, es interesante, es el estilo que tiene Dios de actuar. Lo encontramos en la Biblia, ¿no? Cuando Dios quiere actuar de una manera sorprendente, de una manera fuerte, cuando Dios quiere irrumpir en la historia de su pueblo, no llama a gente que está con el poder, no llama a reyes, autoridades políticas, no llama a los poderosos, a los que tienen dominio, riqueza, llama a la gente más sencilla. Fíjense, los profetas, ¿quiénes son los profetas? Gente muy sencilla, pastores, la mayoría. Los reyes de Israel. Vamos a los reyes de Israel. Gente también muy humilde. David, ¿qué cosa era David? Era un pastor. Hizo de él un gran rey para esta nación. Salomón, su hijo, igual. Y así los demás.
¿Qué cosa hizo para que su hijo se encarnase? No escogió una mujer elite, una reina, una princesa de un imperio poderoso. Escogió a una niña de 15, 16 años, perdida allí en la Galilea y nadie le daba importancia, incógnito, ¿no? Ese fue tal vez el mayor escándalo que tuvieron las autoridades religiosas, que cómo este Dios que tanto lo querían y le daban culto legal, ¿cómo es que, digamos así, se aparece en la periferia, ¿no? En Galilea, que para los judíos era una zona semipagana, porque para ellos debería haber vivido en Jerusalén, junto con las autoridades, debería haberse fogueado con toda esa gente. Sin embargo, nada que ver, surge de la periferia. Y este Jesús también de la pequeñez hace muchas cosas. Sus mismos apóstoles, ¿qué son los apóstoles? Sin embargo, miren con ellos qué cosa hizo. Toda esta experiencia de Dios que actúa con lo pequeño y con lo pequeño hace maravillas. Popularmente se ha acuñado con un refrán que dice, Dios escribe recto con renglones torcidos, ¿verdad? Bueno, es un poco la imagen de cómo obra este Dios y por tanto cómo hace ver la eficiencia de la sabiduría, porque toda esta gente de la pequeñez que hace maravillas en la historia de la salvación han sido dotados pues del don de la sabiduría, evidentemente, porque han seguido la voluntad de Dios, han sido capaces de seguir la voluntad de Dios y han dado su vida por ello, ¿no? Entonces, en la visión bíblica casi todo está hecho con lo pequeño. En estos días, en los evangelios de estos domingos está el milagro de la multiplicación de los panes. ¿Quién le proporcionó pan a Jesús? Un niño que era indiferente, que no valía mucho. Los que valen ahí son los adultos, 5.000 adultos. Bueno, 5.000 por decir un número, pero un niño no valía nada allí. Y es este niño con el que hace maravillas, ¿no? Con el que hace maravillas. Y el niño es desprendido, pues. Tal vez su seguridad y la seguridad de sus padres estaban allí en esos 5 panes para colmo de cebada. El pan de cebada era el pan popular, el pan para el pobre. Y él tiene ese pan. Y ese pan es el que multiplica el Señor y da de comer hasta saciarse, ¿no? Bien, en fin, en la vida se puede sacar un montón de más ejemplos al respecto. Bien, entonces percibir cómo este Dios interviene con lo pequeño y hace maravillas, ¿eh? Ya lo dijimos. Encontramos 2 testimonios dentro de tantos muy simpáticos. Primero, la sensibilidad de Francisco de Asís, que al contemplar las criaturas, ¿no es cierto?, contempla la belleza de Dios y les da un sentido de fraternidad, los llama hermanos, tanto a los fenómenos naturales como también a los animalitos, hermanos. O sea, este Francisco recibe un don de sabiduría. ¿Y qué cosa era Francisco? Miren, la sencillez de Francisco. Y entiende y goza y es feliz contemplando y cantando las maravillas del Señor en las criaturas. Y lo mismo le pasó a Santo Domingo con los pobres y pecadores, ¿no? Él descubre la presencia de Dios, amor, en la gente pobre y en la gente pecadora. Increíble, increíble. Y se compadece ante ellos. Bien, entonces acá estos modelitos son bastante iluminadores. Segundo, este don de la sabiduría nos guía en los contenidos de fe. Nos ayuda a ser sensibles a los datos de la fe, a reconocer aquello que sintoniza con Dios y aquello que no sintoniza con Dios, que no está de acuerdo con su proyecto de salvación, evidente, porque estoy con los ojos de Dios, estoy con su cabeza, con su pensamiento. Esa sabiduría me hace entender el cerebro de Dios y el corazón de Dios, lo que Él quiere, lo que es su voluntad buena, sana. Y también por ese juicio que puedo dar, entiendo también aquello que no es correcto, que no va con su voluntad, que no va con su proyecto de salvación, que no va con el amor que Él nos tiene. Y esto en un clima muy sereno, ¿no? Muy sereno, no se trata de exaltarse.
No, un clima muy sereno. Dentro de también una sencillez. Ahí lo tenemos a Francisco, ¿no? Su sencillez habla bastante. Ahí está. Bien. Mira quién está, ¿eh? Yo no veo otro signo que se vea. No, quiero, mira. Bien. Las buenas relaciones con los hermanos. Este don de la sabiduría nos ayuda, sí, a comprender a Dios, a ver lo que Él quiere desde sus ojos, desde su punto de vista, pero también nos ayuda a comprender a los hermanos, ¿sí? A los hermanos, qué cosa es lo mejor para ellos. Nos ayuda y nos da una sensibilidad para saber ser oportunos con los oyentes, para saberles comunicar la palabra adecuada, para saberles comunicar lo que Dios quiere para ellos y lo que deben hacer para responder a Dios. Entonces, es un don muy rico, muy valioso. No es una cosa intimista, yo y Dios y punto. No, nos abre también más a los demás, nos ayuda a ser más oportunos en la palabra que les anunciamos, nos ayuda a realmente a ser más sensibles y poderles comunicar con mayor eficacia una presencia viva, amorosa de Dios. Evidentemente, porque estoy haciéndolo desde sus ojos, desde su punto de vista, desde su corazón. Evidentemente que eso impacta más al oyente. De modo que esta es, digamos, expresa todo esto la necesidad o el efecto, mejor dicho, de este don. Medios para crecer en este don, que sí, ciertamente que el punto de partida es lo recibimos, pero también hay que hacerlo crecer, hay que colaborar, tenemos que colaborar para que este don de la sabiduría pueda conservarse y pueda crecer más. Entonces, veamos, primero, valorar la verdad de las realidades terrenas. Es decir, valorar la vida, valorar la historia, el mundo. Pero también valorar su relación con Dios. No son seres autónomos. Tienen su autonomía, es cierto, pero para nosotros están vinculados con Dios porque nosotros hacemos una lectura teológica de las cosas. Y porque además en esas cosas, en esos acontecimientos, en esas personas, descubrimos, por el don de la sabiduría, descubrimos la huella de Dios. La huella de Dios. La solidaridad. La solidaridad que tiene cualquier persona, creyente o no creyente, es por una necesidad, ¿no? Por ejemplo, ante un cuadro dramático del hambre de mucha gente, ciertamente la filantropía impacta a la sensibilidad humana esa necesidad y lo lleva a actuar. ¿Qué pasa con un hombre de fe? Con un hombre de fe también tiene esa sensibilidad, pero lo siente más como un impulso de Dios, el don de la sabiduría. Lo siente más como que Dios quiere que no solamente nosotros queremos hacer algo de bien, no, Dios quiere que hagamos un bien. Más, entendemos esa tercera presencia que nos habla el Vaticano II. ¿No? El Vaticano II dijo, Dios está presente en 3 lugares. En la palabra, en la Eucaristía y en los pobres. En los pobres. En los pobres Dios ha escogido su signo de presencia. Y para uno creyente es difícil poder leer a los pobres como presencia de Dios, evidentemente. Para un creyente, sí, un creyente dice, así como yo voy a participar en la Eucaristía, así como escucho con respeto a la palabra, así voy a ser solidario con los pobres porque allí está Dios. Él me quiere decir, Él me quiere dar algo para mí y por tanto lo hago porque Dios está allí. Es una visión mucho más fuerte, ¿no? Más comprometida. Y también nos ayuda a purificar nuestras intenciones, ¿no? Bien, entonces miren qué interesante esto de valorar la verdad de las realidades y valorar la verdad de la relación con Dios.
Luego, respetar es el sentido material, el confort de los bienes materiales. No hay caso, los bienes materiales están hechos para el confort de las personas. Pero el don de la sabiduría nos ayuda a no perder que todos esos bienes materiales también tienen una dimensión religiosa. Es decir, tienen una responsabilidad social. Esto es un elemento muy fuerte en la doctrina social de la Iglesia. Todo bien, por muy privado que sea, tiene una función social. No es solo algo de propiedad única. Hay una responsabilidad social en todos los bienes privados. Interesante. Esto, el don de la sabiduría nos ayuda a comprender más, porque Dios ha destinado todo para todos. Dios ha destinado todo para todos. Nos ha dado este mundo para que podamos vivir en él y vivir bien. Este mundo es rico, es valioso, para que podamos vivir bien. Otra es la lectura desde Dios, que la lectura desde el hombre, ¿no? Desde el poder, la fuerza, el control, el dominio, el mercado. Diferentes, son diferentes esas lecturas. Y la lectura de Dios nos humaniza más, nos humaniza más. Bien. 3, percibir, este don de la sabiduría nos ayuda a percibir la presencia de Dios en todo lo bueno de este mundo. Nos ayuda a comprender en los éxitos de este mundo, nos ayuda a comprender la presencia de Dios. Y también nos ayuda a comprender en los momentos de adversidad. Nos ayuda a comprender nuestra responsabilidad, lo que tenemos que hacer para no quedarnos pasivos. Es un Dios entonces que está presente en las buenas y en las malas. No se aleja Dios de nuestras desgracias. Está presente. Está presente para ayudarnos, para darnos luz por dónde tenemos que caminar y para que el camino sea eficiente, sea bueno para todos. Para eso está. Él no nos va a ahorrar los problemas y las desgracias. No es un mago. Él nos ha dotado para ser capaces de. Bien, entonces, este Dios, como es Padre, sabe lo que nos conviene y nos ayuda a descubrir su voluntad, pero no nos sustituye. No nos sustituye. Bien, ¿cómo reconocer la autenticidad de este don? El don de la sabiduría. ¿Cómo reconocerlo? El Evangelio nos dice claramente, ¿no? Por sus frutos lo conocerán. Eso significa que es importante el testimonio de estos frutos, ¿no? Que dan gloria a Dios y confirman el don. Si una persona es bendecida por Dios, debe dar testimonio, ¿no? Debe dar testimonio de su bendición, evidentemente. Y el testimonio de una bendición de Dios es prácticamente sabiduría porque nos está indicando cómo Dios ve estas cosas, cómo Dios las quiere. Fruto de la sabiduría. Entonces el testimonio es un fruto de la sabiduría. Bien. Jesús, al responder a los discípulos de Juan, si él era el Mesías o no, les dice eso, ¿no? Díganle a Juan lo siguiente: los enfermos se sanan, los ciegos ven, los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan, y se lleva la buena nueva a todos los pobres. Vaya y dígale esto, lo que ustedes han visto y oído. Todo este lenguaje de aquí son los signos mesiánicos, es decir, ya desde el Antiguo Testamento se sabía que la persona que comenzaba a sanar a los enfermos, a devolver la vista a los ciegos, a curar a los leprosos, a resucitar a los muertos, etc., esa persona que hacía esto era el Mesías. Eran los signos mesiánicos. Por tanto, se tenía que reconocer a esa persona por estos signos. No por su poder, por su fuerza, por su ejército, por su dinero, sino por estos signos. Este es el verdadero mesianismo de Jesús.
Naturalmente, cuando Jesús viene, históricamente, encontró en su pueblo otro mesianismo. Buscaba un Mesías rey, con poder, con riqueza, con ejército, con armas, y buscaban ese rey para librarse del poder romano. Entonces, el mesianismo, digamos, este mesianismo se cambió por un mesianismo más político, ¿eh? El mesianismo de salvación se convirtió en un mesianismo político, de guerra, de crear conflicto. Y les fue muy difícil salir de esa ideología a las pobres autoridades de Jerusalén, que estaban impactadas con eso. Esperaban un Mesías sobresaliente, con más resplandor que los mejores reyes que tuvieron. Y evidentemente era un mesianismo utópico irrealizable, ¿no? Pero eso es lo que más cultivaba. En cambio, el mesianismo que anuncia Isaías, ¿no? El siervo doliente, el que va a morir por todos, eso se olvidaron de ese mesianismo, el auténtico, el que estaba anunciado para ese pueblo. Y optaron por un mesianismo diverso, de violencia, de guerra, de poder, de fuerza. Bueno, pues cuando Jesús, o cuando Juan, que sabía muy bien lo de Jesús, pero el tema la dificultad no era de Juan sobre el reconocimiento de Jesús, de su identidad. Juan la tenía bien clara. Eran sus discípulos que no entendían esto. Por eso los mandó para que se confronten con Jesús. Y Jesús les da esta respuesta, ¿no? Bien, entonces, valorar pues el poder de los testimonios de Jesús, que hacía maravillas, ¿no es cierto? Hacía las maravillas mesiánicas, a través de las cuales el pueblo tenía que reconocer al verdadero Mesías. Muy bien. La Biblia y el don de la sabiduría. Vamos solamente a analizar dos pequeños textos. Uno del Antiguo Testamento, que se trata cuando Salomón asume el reinado, ¿no? Dios le dice, ¿qué cosa vas a pedir para tu reinado? ¿Qué cosa quieres que te conceda para tu reinado? Y Salomón le pidió sabiduría. Y el texto nos dice, al Señor le agradó la petición de Salomón. Y le dijo, porque me has pedido esto y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino inteligencia para saber, oír y gobernar. Voy a hacer lo que me has pedido. Yo te concedo sabiduría e inteligencia como nadie la ha tenido antes que tú, ni la tendrá después de ti. Miren, qué expresiones para maravillosas en Primera Reyes. De alguna forma acá ya está, el don de la sabiduría del Espíritu Santo ya se lo dio antes a Salomón, ciertamente. Bien, eso es en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, Pablo a los Corintios les habla del espíritu de sabiduría, ¿no? Uno por el Espíritu tiene el don de la sabiduría. Otro por el mismo Espíritu tiene el don de enseñar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí encontramos un texto muy claro sobre la existencia de este don y la donación de la sabiduría, que es un carisma del Espíritu Santo, un don del Espíritu Santo. Nosotros esto lo recibimos en el bautismo, ya está en el bautismo. Lamentablemente hacemos muy poco por ayudar a la criatura bautizada a desarrollar estos dones. Y recién le hablamos, en Pentecostés le hablamos algo de estos dones, pero ya los tiene. A veces la catequesis de Pentecostés, como que recién están descubriendo esto. Si ya lo tiene el chico bautizado, ya está con estos dones. Lo que tiene es que desarrollarlos, tomar conciencia de ellos y vivirlos. Bien. Acá una frase muy interesante. El conocimiento habla, pero la sabiduría escucha. Y nos cae muy bien porque es leer las cosas, verlas desde la voluntad de Dios, desde los ojos de Dios. O sea, escuchar lo que Dios quiere. Escuchar lo que Dios quiere.
Bien, acá termino. No sé si tienen ustedes alguna observación. Oye, nos hemos demorado bastante. Dios, yo no pensaba demorarme tanto, pero bien. No sé si tienen ustedes alguna inquietud, alguna pregunta. Padre, ¿me escucha? Sí. Voy a tratar de volver, a, ¿cómo se llama? Dejar de compartir, sí, vamos a ver, sí. Y ahora sí. ¿Qué tal? ¿Qué me dices? Bien, en lo que analizo yo en todo esto, lo que usted nos está explicando, la misión más importante, lo que veo ahora que estoy en poder de Cana, es de los laicos para seguir después de que el niño se haya bautizado y para que los padres también continúen, ¿no?, la enseñanza a los niños para que desarrolle así. Porque cuando vamos a la misa, muchas veces las personas, como criticaba algunas veces el sacerdote, decía, ¿ustedes han venido a escuchar misa o a dormir?, ¿no? Porque observaban ellos, ¿no? Entonces, acerca de eso, lo que yo digo es, la misión importante es de los laicos, que nosotros debemos continuar y con la guía espiritual y con la guía de ustedes, los sacerdotes. Gracias. Sí, tienes razón. No solamente de los laicos, de todo miembro de la Iglesia Católica, tenemos que ayudar a revalorar la condición del bautismo, ¿no? Recuerden que el bautismo en los inicios era para adultos, eran los adultos los que se convertían, y después de 2, 3 años de catecumenado, de preparación, se bautizaban. Entonces, un adulto bautizado de adulto, evidentemente cuando se les hablaba del bautismo lo tenían bien claro, estaba claro. Y además el signo, el gesto del bautismo era interesante porque ellos se sumergían en el agua. Y al sumergirse en el agua, le estaban dando muerte al hombre pagano, al hombre que había vivido de otra manera. Y no solamente así, sino que se quedaban debajo del agua hasta ya no poder respirar, como diciendo, acá tienes que morir, tienes que matar el hombre viejo, el hombre pagano. Y después lo soltaban, entonces salía vivo. Y esa vida con la que salía ya no era la vida con la que había entrado, ¿no? Era la vida del resucitado. O sea, ahora va a vivir como Jesús. Su modelo era Jesús. Entonces, el bautismo era claro. Además, el hecho de haber estado allí debajo del agua y en un momento no tener capacidad de respirar, era básicamente un bautismo un poco traumático, ¿no? Y eso de traumático, pues eso no se olvida nunca, ¿no? Entonces, cuando le decían, recuerden su bautismo, así casi me matan, ¿no? Y es que en realidad morí, pues, le di muerte al hombre viejo y asumí el hombre nuevo. Miren qué interesante. En otras palabras, morí y he vuelto a resucitar, soy un hombre nuevo, ¿no? Entonces, eso lo tenían bien claro los adultos. Hoy en día, esto, nada, se les evapora. Entonces, estos son elementos, son contenidos, pero sobre todo son experiencias de vida las que tienen que despertar en los muchachos, ¿no es cierto? El gusto del bautismo, ¿no? El sentirse, así como el hijo se siente feliz de que este es su papá, de su mamá, les agradece, los abraza, hay un montón de gestos con los cuales manifiestan la alegría de haber tenido un papá y una mamá. Y de Dios, ni michi, nada. Entonces, creo que hace falta sí acompañar más a los niños, acompañarlos más con la presencia de Dios, con el testimonio de que también nosotros los adultos estamos contentos con Dios, que lo queremos mucho, que hablamos bien de Él, que digamos que nuestra alegría está en función de Él, nuestra vida está en función de Él. Entonces, eso cuando los chicos ven, evidentemente también se alegran porque quieren ser como nosotros, ¿no? Y van entendiendo la bondad de este Dios y van comprendiendo que tiene dos papás, ¿no? A uno que ve y al otro que no lo ve. Pero al que no lo ve no le tiene desconfianza, porque tal como lo ve a su papá, a quien ve y le hace feliz, entiende todo.
entiende todo. Más todavía, él entiende que ese Dios se manifiesta a través de su Padre. Qué cosa para fenomenal, ¿no? O sea, y aprende a leer porque tiene el don de la sabiduría, y a través de su Padre, Dios le está diciendo muchas cosas. Pero si su padre es recto, imagínense un padre que no sea recto, esto se le hace un rollo. Un rollo. Bueno, ¿qué más? Padre, buenas noches. Buenas Quiero noches. saludarlo. Hermoso el tema. Estaba reflexionando sobre lo que nos decía usted, sobre el don de la sabiduría y en relación a poder descubrirlo también en la pequeñez. Este don también nos permite encontrarnos con Jesús, Eucaristía, en este pedazo de pan, en esa pequeñez también. Este don nos abre el corazón para eso. Claro, evidentemente la Eucaristía, que es un alimento de vida, nosotros cantamos pan, ¿no? Eucaristía, milagro de amor, ¿sí? ¿No? Milagro de amor. Entonces la Eucaristía nos ayuda a comprender el amor de Dios, evidentemente. Pero ¿quién lo activa? Eso es un movimiento del Espíritu. Por tanto, es un movimiento del don de la sabiduría. Nos hace ver las cosas de otra manera. Nos hace comprender ese pan que está allí en la Eucaristía, nos hace ver de otra manera. De otra manera, no solamente es un pan común y corriente, es presencia fuerte de este Jesús, que está vivo, está resucitado. Entonces, el don de la sabiduría se da cuenta que es un don maravilloso, maravilloso. Los papás, cuando pidieron el bautismo de sus hijos, tenían conciencia de esto. No crean que fue ingenuo. Ellos dijeron, ¿por qué tienen que esperar tantos años, 30, 40 años, para que recién reciban el bautismo? ¿Por qué no pueden nuestros hijos disfrutar desde pequeños el don del bautismo? Entre otros, el don de la sabiduría, entre otros, ¿no? ¿Por qué no pueden gozar de lo que nosotros adultos gozamos con Dios? ¿Por qué ellos no pueden participar desde niños? Tenían razón los viejos cuando pidieron, ¿no? Claro, los presbíteros, los catequistas, cuando escucharon así, sí, dijeron, los papás están muy entusiasmados y bueno, pero no les creyeron, pues, porque sabían cómo son los papás también. Entonces, les inventaron un apoyo para que no se olviden de esta tarea de que los hijos disfruten del disfrute con Dios de los padres. Para que no se... Esos fueron los padrinos. De modo que los padrinos son un invento de la iglesia, pero son un invento de la iglesia para recordar y reforzar el rol de los papás. Pero los papás han convertido al padrino en todo menos en eso. El padrino ya se ha convertido en la caja chica de la familia. De hecho, cuando el chiquillo crece, ya quiere su polito moderno con firma, quiere sus zapatillas Nike. Pucha, entonces la pone loca la mamá. La mamá no sabe qué hacer, no sabe de dónde ahorrar para comprarle sus zapatillas. Entonces, vete donde tu padrino, pues para eso tienes, ¿no, padrino? Entonces, el padrino viene a ser la caja chica, el auxiliar de la economía casera. Sángralo a él y punto, y no me moleste más a mí. Y hasta en eso hemos tergiversado los padrinos, ¿no? Bueno, ¿algo más? Buenas noches, padre. Buenas noches. Buenas noches. Quisiera preguntarle, si bien es cierto que no se estimula por el ejemplo esta vida cristiana en muchos niños, no, ni la fuerza del bautismo en el cristiano, ¿cómo hacer para que podamos estimular a través de qué? Oración, palabra, a través de qué podemos estimular en estos niños, en estos jóvenes, la sabiduría y los dones del Espíritu Santo? La vida de la familia, la vida de los esposos. Es importante la vida de los esposos. Es importante el amor que se tienen. Es importante el amor que se manifiesta. Los chicos gozan cuando los papás se manifiestan cariño, se sienten felices.
también se asustan cuando pelean, pero el susto se les va desde el momento que los papás pelean y después se disculpan, se dan su abrazo. Uy, los chicos aprenden bastante, ¿no? Y también aprenden a pelear. Saben cómo tiene que aprender a pelear el papá y saben cómo tiene que pelear la mamá. Pero después se dan cuenta que, bueno, pues, se piden disculpas, se dan su abrazo y mandan a la porra todo lo demás, ¿no? Porque primero está el amor. Pueden tener sus discrepancias, etcétera. Lógico, la vida es una lucha, ¿no? Y parte de esa lucha es el conflicto de los papás. Entonces los chicos también tienen que verlos así, porque eso también les ayuda, los forma. Pero los forma más que los vean después, digamos, pidiéndose perdón, riéndose, se ríen de la payasada que han hecho, limpian la casa porque han roto 2, 3 platos y listo, y se pasó. Ya, el chico feliz se libera del susto. Pero entiende que por encima de eso está el amor. El amor vale más que todo. Eso nadie se lo va a borrar al hijo. Si uno le dice, mira que el amor es lo mejor, no cree, pues el chico, ¿cómo que el amor es lo mejor? Si no lo ve, si no lo siente, no lo cree. Menos lo va a vivir. Bien, ¿algo más? Padre José Edgar, en nombre de la Coordinación del Distrito de Sano de Lima, le damos gracias por compartir este tiempo con nosotros y enseñarnos bastante con todo lo que nos ha compartido. Muy agradecido, Padre, por todo lo que nos ha dado. Le pedimos que por favor nos dé su bendición antes de terminar la oración. Okay. Les agradezco mucho la acogida, la atención. Espero que el Señor los anime, ¿no? Los anime. Y les doy la bendición para que duerman bien. Si están peleados, pídanse disculpas. No duerman, como dice el Papa Francisco, no vayan a dormir peleados, porque después tienen pesadilla y le echan la culpa a los frijoles. No, es que no están en paz, por eso tienen pesadilla. Así que perdónense mutuamente y duerman felices, ¿ok? Que el Señor los acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches. Gracias.